85 niños menores de 5 años murieron de desnutrición en un solo departamento de Colombia en 2022. Ese departamento no está vacío, tiene más de 1 millón de habitantes, y está en el mismo país que exporta carbón, café, flores y petróleo. Vamos del puesto 10 al 1, y el 1 te va a doler. El número 10 es Casanare, casi 400.000 personas repartidas en más de 44.000 kilómetros cuadrados, menos de 9 habitantes por kilómetro cuadrado. Yopal, su capital, tiene cierto dinamismo, pero fuera de ella el panorama cambia por completo. En algunos municipios, el vecino más cercano vive a media hora en camioneta. No es metáfora, es la realidad cotidiana de miles de familias en la llanura casanareña. El petróleo llegó, dejó dinero en algunas cuentas y se fue sin construir nada que durara. Debajo hay petróleo, encima, nada. Ese es el resumen de Casanare. Si Casanare sufre por el petróleo que se fue, Putumayo sufre por lo que llegó. El número 9, poco más de 360.000 personas en casi 25.000 kilómetros cuadrados. Y décadas de conflicto armado, cultivos de uso ilícito y una frontera porosa con Ecuador que ha sido escenario de tensiones permanentes. El desplazamiento forzado ha vaciado comunidades enteras. Según datos de la Unidad para las Víctimas, Putumayo figura entre los departamentos con mayor expulsión histórica de población. Eso no es un dato frío. Son familias que dejaron todo. El número 8, Arauca, frontera con Venezuela. Aproximadamente 390.000 personas en casi 24.000 kilómetros cuadrados. Un departamento con recursos naturales, con río, con biodiversidad, pero que históricamente ha sido disputado por grupos armados que lo convirtieron en campo de batalla. La gente no se va de Arauca porque quiera, se va porque a veces no hay otra opción. Los que se quedan aprenden a vivir con el ruido de fondo de la guerra y siguen mandando a sus hijos a la escuela. El número 7 empieza a mover cifras que ya son difíciles de procesar. Amazonas, aproximadamente 66.000 personas en más de 109.000 kilómetros cuadrados. Menos de 1 habitante por kilómetros cuadrado. Leticia es su única ciudad con algo de infraestructura urbana. Para llegar a ella desde Bogotá, no hay carretera, no existe, solo avión o río. Eso no es aislamiento geográfico como concepto abstracto. Es que si necesitas un medicamento especializado o una cirugía de urgencia, el tiempo de traslado puede costar una vida. Y aún así, comunidades indígenas llevan generaciones habitando esa selva con una dignidad que el Estado colombiano rara vez ha sabido acompañar, como merece. El número 6 es Vichada, casi 100.000 personas en más de 100.000 kilómetros cuadrados. 1 habitante por kilómetro cuadrado. Puerto Carreño, su capital, está en el extremo oriental del país, en la frontera con Venezuela, y para muchos colombianos es un nombre que han visto en el mapa pero nunca han pensado visitar. No hay autopistas, la economía es precaria, y sin embargo, Vichada tiene un potencial agrícola enorme. El país no lo ha tocado. A partir de aquí, los departamentos ya no son solo poco poblados, son invisibles. El número 5 es Guainía, apenas 50.000 personas en más de 72.000 kilómetros cuadrados. Inírida, su capital, es una de las ciudades más aisladas de Colombia. El río Inírida y el río Guaviare son sus principales vías de comunicación. Los maestros que se quedan en Inírida cuando podrían irse a Bogotá o Medellín enfrentan una belleza que no se encuentra en ningún otro lugar del país. Pero hay semanas en que el mercado no llega, y los precios de los alimentos básicos se disparan de una manera que ningún salario docente puede absorber. Según datos sobre rotación docente en zonas de difícil acceso, departamentos como Guainía tienen tasas de abandono del cargo entre las más altas del país. Belleza extrema y abandono extremo coexistiendo en el mismo territorio. Si esto te está removiendo algo, quédate. Lo que viene es peor, y merece ser visto. El número 4 es Guaviare, casi 86.000 personas en más de 53.000 kilómetros cuadrados. San José del Guaviare ganó notoriedad mundial en 2022 cuando fueron rescatados 4 niños indígenas que sobrevivieron solos en la selva durante 40 días. Ese hecho le dio visibilidad momentánea a un departamento que normalmente no aparece en ninguna conversación nacional. Pero la atención duró lo que dura un ciclo de noticias. Guaviare sigue siendo un territorio donde la presencia del Estado es fragmentaria, donde la deforestación avanza y donde las comunidades locales cargan con el peso de decisiones que se toman a miles de kilómetros de distancia. En escritorios de Bogotá, el número 3 es Vaupés, 45.000 personas en más de 54.000 kilómetros cuadrados. Mitú, su capital, solo es accesible por vía aérea o fluvial. No hay una sola carretera que conecte a Vaupés con el resto del país. Ninguna.
El 85% de su territorio está cubierto por selva amazónica, y gran parte de su población es indígena, perteneciente a pueblos que tienen sus propias lenguas, sus propias visiones del mundo. Lo que más llama la atención de Bopés no es su aislamiento, es que ese aislamiento ha preservado culturas que en otras regiones desaparecieron hace décadas. Pero preservar no significa tener acceso a salud, educación o justicia de calidad, y eso sigue siendo una deuda. El número 2 es Chocó, y aquí hay que pausar un segundo, porque Chocó no es un caso de densidad baja por extensión selvática solamente. Chocó tiene casi 600.000 personas, lo que lo hace más poblado que varios de los anteriores. Pero sus indicadores sociales lo convierten en el departamento más golpeado del país, en términos de pobreza. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística para 2023, Chocó tiene una pobreza monetaria de 67,7% y una pobreza extrema de 43,5%. Eso supera con creces el promedio nacional de 33%. Quibdó, su capital, tiene problemas crónicos de agua potable, de infraestructura hospitalaria, de vías. El Pacífico colombiano es uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. Alguien decidió que no importaba, y lo decidió cada año durante décadas. Y el número 1, el caso más urgente y más doloroso de esta lista, es La Guajira. Más de 1 millón de habitantes. Una densidad de casi 50 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la hace técnicamente más densa que varios de los anteriores. Pero la cifra de pobreza es devastadora. 65,3% de pobreza monetaria y 40,6% de pobreza extrema, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en 2023. Y el dato que abrió este video. En 2022, 85 menores de 5 años murieron en La Guajira por causas asociadas a la desnutrición. El doble que el año anterior. En un país que exporta carbón, flores, café y petróleo. En un país que habla de desarrollo. 85 niños. La Guajira no está en crisis porque su gente no quiera salir adelante. Está en crisis porque el Estado colombiano ha fallado de manera sistemática a una de sus poblaciones más vulnerables. Ahora una pregunta directa. Para ti que estás viendo esto, ¿alguna vez pensaste en estos territorios cuando comprabas algo, cuando votabas, cuando hablabas del país? Porque lo que pasa en Vaupés, en Chocó, en La Guajira, no es un problema lejano. Es parte del mismo Colombia donde vivimos o del que venimos. Cada departamento de esta lista es un espejo de decisiones colectivas que nos involucran a todos. Y entender por qué están casi vacíos o por qué sufren tanto es el primer paso para no seguir mirando hacia otro lado. Hay un error que mucha gente comete con este tema y que vale la pena nombrar: creer que estos departamentos son así porque su gente no ha querido salir adelante. Esa idea es, con todo respeto, un error enorme. Si alguna vez lo pensaste o escuchaste esa frase y no la cuestionaste, cuéntamelo en los comentarios, sin juicios, porque es más común de lo que parece. Si conoces a alguien que necesita entender mejor la realidad de estos territorios, comparte este video con esa persona hoy. Y suscríbete al canal, porque en los próximos videos vamos a seguir desmontando ideas equivocadas sobre Colombia, una a una. Colombia.